La noche del 25 de mayo de 2025, el silencio de Reynosa fue interrumpido por una desaparición que estremeció a todo México. Los 5 integrantes del grupo fugitivo, conocidos por su música alegre y sus letras arraigadas en la vida fronteriza, no llegaron a su siguiente presentación. La alarma se encendió en redes sociales, los fans compartieron sus rostros, sus nombres, sus canciones. En cuestión de horas, el misterio se tornó en pesadilla. Lo que parecía un caso más de desaparición en una ciudad marcada por la violencia, pronto se reveló como uno de los multihomicidios más indignantes del año. Y fue en medio de esta tensión nacional cuando surgió un nombre: Ulises R.O., alias el Fayuca o M40, líder de la célula criminal Los Metros, brazo armado del Cártel del Golfo. Un hombre invisible para muchos, pero temido por todos en Reynosa. ¿Cómo había logrado mantenerse oculto tanto tiempo? ¿Y qué conexión real tenía con la desaparición del grupo musical? Antes de continuar con los detalles de esta operación, suscríbete al canal para no perderte los relatos más impactantes del crimen organizado y la justicia en México. Historias reales, con fuentes oficiales y narradas como nunca antes. A más de 800 kilómetros de Tamaulipas, en la Ciudad de México, una mujer tomaba control de un país en transformación. Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, recién llegada al cargo, enfrentaba desde su primer día una amenaza silenciosa pero letal: los viejos fantasmas del narcotráfico. Su apuesta por una estrategia de seguridad renovada incluía un nombre clave: Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, reconocido por su temple, su estrategia quirúrgica y su cercanía con la verdad. Bajo la dirección de Sheinbaum, Harfuch fue nombrado Coordinador Nacional de Inteligencia e Investigación con una misión clara: cortar las cabezas de las facciones criminales más violentas del país, y Reynosa, hogar de los Metros, era uno de los focos rojos más urgentes. Durante semanas, los reportes de inteligencia alimentaban un expediente cada vez más sólido. Fayuca se movía en la penumbra, protegido por una red de halcones, sicarios y operadores financieros. La muerte de los músicos, según se reveló más tarde, no fue casual. El grupo fugitivo había amenizado una fiesta privada en la que, sin saberlo, registraron en video a varios integrantes del grupo criminal. El material, inocente a primera vista, se viralizó entre sus seguidores, y eso fue suficiente para que el grupo fuera marcado como objetivo. La brutal lógica del narco no perdona testigos. Fue entonces que Harfuch, respaldado por la recién formada Unidad Especial de Alto Riesgo, diseñó una operación en coordinación con la FGR y la Secretaría de la Defensa Nacional. El objetivo era claro: capturar a El Fayuca sin margen de error, con pruebas irrefutables y sin permitir una sola filtración. El 15 de junio, en un patrullaje encubierto por la colonia Hacienda Las Bugambilias, en Reynosa, elementos federales detectaron un vehículo sospechoso. La revisión de rutina reveló mucho más de lo esperado: un hombre armado con 3 cargadores, 81 cartuchos, 4 bolsas de cocaína y 10 de marihuana. No opuso resistencia. Al verificar su identidad, saltaron las alarmas. Ulises R., con orden de aprehensión vigente y presunto responsable del secuestro y homicidio de los músicos. Fue trasladado de inmediato al Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa bajo prisión preventiva oficiosa. Y con eso se activó el siguiente paso del plan: presionar para que los demás involucrados salieran a la luz. Harfuch sabía que un capo como Fayuca no actuaba solo, y que tras él se escondía una red más amplia de complicidad y encubrimiento. Pero lo que vendría después revelaría aún más oscuros secretos sobre el funcionamiento interno de los Metros. La captura de El Fayuca fue apenas el inicio de una redada nacional sin precedentes, donde las decisiones de Sheinbaum y el pulso firme de Harfuch comenzarían a escribir una nueva página en la lucha contra el narco. Con la captura de El Fayuca, los focos se encendieron no solo en Tamaulipas, sino en todo el país. Aunque el gobierno federal evitó celebraciones prematuras,
Dentro de los círculos de seguridad, sabían que habían tocado un nervio sensible del Cártel del Golfo. Los Metros, esa facción brutal y autónoma, llevaban años operando con impunidad en Reynosa, controlando rutas, extorsiones, secuestros y ejecuciones. Su líder, ahora bajo custodia, era una pieza clave para desmantelar todo un sistema de poder criminal. Mientras tanto, en los pasillos del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, el ambiente era tenso. Ulises R.O. se mantuvo en silencio durante los primeros días, observando a sus custodios con mirada fija, como si intentara medir cada uno de sus movimientos. Su defensa intentó alegar violaciones al debido proceso, pero las pruebas eran demasiado sólidas. El arma, los cartuchos, la droga y, sobre todo, los testimonios de testigos protegidos lo vinculaban directamente con el asesinato de los músicos del grupo fugitivo. La Fiscalía General de la República, respaldada por la inteligencia militar, presentó un informe contundente. El Fayuca no solo autorizó el secuestro y asesinato de los músicos, sino que además había ordenado eliminar cualquier evidencia que pudiera relacionar a su célula con el hecho. Sin embargo, lo que no esperaban era que una grabación filtrada por un informante dentro del propio grupo criminal se convertiría en la prueba más devastadora. La grabación, recuperada por un agente encubierto, mostraba una reunión celebrada 2 días después de la desaparición del grupo. En el audio, una voz identificada por peritos como la de Ulises R.O. discutía con otros miembros sobre las consecuencias del error cometido. No debieron grabarlos, no debieron subir nada. Ahora ya nos están buscando, decía. Esa prueba, cruzada con los datos de geolocalización del vehículo utilizado en el secuestro, cerraba un círculo de evidencia irrefutable. Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional, fue informada personalmente por Harfuch del avance. Aunque la presidenta se mantenía alejada de los reflectores en temas operativos, en privado insistía en no dejar ningún cabo suelto. Sabía que este caso era más que un homicidio. Era una oportunidad para demostrar que su gobierno podía hacer justicia sin pactar con la impunidad. Y no tardó en llegar el siguiente golpe. En una conferencia breve pero firme, Harfuch anunció que había más órdenes de aprehensión en curso. Este no es un caso aislado. El asesinato del grupo fugitivo revela la estructura y lógica del terror con la que opera esta facción. Vamos por todos, declaró ante los medios. En Reynosa los rumores comenzaron a circular. Las calles habitualmente dominadas por camionetas polarizadas y miradas esquivas parecían estar a la espera de una tormenta. Se hablaba de posibles represalias, de cambios en la jerarquía criminal, de traiciones internas, pero también se hablaba de miedo. El miedo a que la mano del Estado por primera vez en años no estuviera temblando. Dentro de la prisión, el Fayuca fue trasladado a una celda de aislamiento. El temor a un atentado interno, incluso de parte de sus propios aliados, era real. Los custodios recibieron órdenes estrictas: 0 comunicación con otros reclusos, 0 acceso a dispositivos, 0 visitas no autorizadas. Harfuch lo sabía. Un capo aislado es un capo vulnerable. Mientras tanto, familiares de los músicos asesinados comenzaban a levantar la voz. A través de redes sociales y entrevistas, exigían justicia plena. No basta con un detenido. Queremos a todos los responsables tras las rejas, dijo entre lágrimas la madre de uno de los vocalistas del grupo. Esa presión pública dio fuerza a la investigación. Sheinbaum, respaldada por su gabinete de seguridad, aprobó entonces una medida audaz: declarar a Reynosa zona de intervención prioritaria. Esto significaba más recursos, más presencia federal, más controles carreteros y la instalación de un centro de mando mixto entre Ejército, Marina, Guardia Nacional y FGR. Harfuch viajó personalmente para coordinar el despliegue. Y así, lo que comenzó con una desaparición silenciosa, se convertía poco a poco en un operativo nacional que no solo buscaba venganza, sino una purga estructural dentro del crimen organizado. Pero aún quedaban piezas sueltas.
y la más peligrosa de todas no había sido capturada aún. La intervención federal en Reynosa no pasó desapercibida. En cuestión de días, retenes militares, sobrevuelos constantes y patrullajes mixtos comenzaron a cambiar el paisaje cotidiano de la ciudad. Para muchos era una señal de esperanza, para otros el presagio de una guerra. El Cártel del Golfo, especialmente su facción Los Metros, no estaba dispuesto a perder territorio sin dar pelea. Y pronto, esa resistencia se hizo sentir. El 20 de junio, 3 días después de la captura de El Fayuca, un convoy militar fue emboscado en las afueras del ejido Alfredo V. Bonfil. La agresión dejó 2 soldados heridos y un atacante muerto. El mensaje era claro: la organización seguía operando y sus brazos armados no iban a rendirse fácilmente. Harfuch, desde el centro de mando instalado en Reynosa, ordenó una respuesta inmediata. Se intensificaron los cateos, se reforzaron las rutas de salida y se ofrecieron recompensas públicas por al menos 5 cabecillas identificados por inteligencia. Pero entre todos ellos, había uno que preocupaba especialmente a las autoridades: Santos R., alias M47 o Jimmy, señalado como el autor intelectual del secuestro y homicidio del grupo fugitivo. A diferencia de El Fayuca, Jimmy era más escurridizo, menos visible, pero con una red de contactos igual de peligrosa. Era él quien había dado la orden directa de desaparecer a los músicos, convencido de que habían puesto en riesgo las operaciones del grupo criminal. La presión se incrementó. En una operación nocturna coordinada entre la Marina y la FGR, se catearon 4 domicilios en Reynosa y uno más en Río Bravo. Se incautaron armas largas, radios encriptados, dinero en efectivo y documentos con rutas de traslado. Aunque Jimmy no fue localizado en esos primeros intentos, los indicios recolectados permitieron girar una orden de aprehensión federal en su contra. El cerco comenzaba a cerrarse. Mientras tanto, El Fayuca permanecía en prisión, cada vez más aislado y sin contacto con su estructura. Las autoridades sabían que ese aislamiento podía fracturar la organización desde dentro, y no se equivocaron. 2 semanas después de su captura, un exoperador financiero de Los Metros se presentó voluntariamente ante la FGR para negociar protección a cambio de información. Su testimonio reveló detalles hasta entonces desconocidos: depósitos semanales en efectivo entregados a policías municipales, renta de casas de seguridad bajo nombres falsos y, sobre todo, una lista de nombres clave implicados en el crimen contra los músicos. Esa lista, clasificada como Prioridad 1 por el Gabinete de Seguridad, fue el punto de quiebre. Claudia Sheinbaum fue informada de inmediato y, sin dudarlo, autorizó la publicación de parte de los nombres junto con recompensas millonarias por su captura. La medida fue polémica, pero efectiva. En menos de 48 horas se entregaron 2 cómplices directos. Uno de ellos confesó que había sido él quien condujo la camioneta donde los músicos fueron subidos contra su voluntad. Su declaración coincidía con los datos de geolocalización recuperados del celular de una de las víctimas. La narrativa que el país seguía con atención comenzaba a cambiar. Ya no era solo un crimen sin sentido. Ahora había rostros, voces, nombres y conexiones. Lo que muchos habían temido por años, la complicidad institucional con el narco, comenzaba a desmontarse pieza por pieza. Y detrás de cada movimiento se encontraba el pulso firme de Harfuch y el respaldo político de una presidenta decidida a marcar una diferencia. Sin embargo, el enemigo era astuto. A medida que el gobierno estrechaba el cerco, los pocos líderes restantes de los Metros comenzaron a replegarse, usando rutas clandestinas para huir hacia San Fernando o incluso hacia la frontera con Estados Unidos. Había rumores de que Jimmy estaba intentando cruzar con documentación falsa. La DEA fue notificada y por primera vez en años se reactivó la colaboración plena con agencias estadounidenses para rastrear su paradero. A pesar de los avances, en las calles de Reynosa aún se respiraba tensión.
La población, aunque agradecida por la presencia federal, vivía con el miedo latente de una represalia masiva. El crimen organizado, herido pero no muerto, tenía aún capacidad de fuego. Y mientras tanto, el reloj corría. Jimmy seguía libre y su captura era crucial para cerrar el círculo de justicia que todo México exigía. El 27 de junio, al amanecer, una alerta cruzó los canales de inteligencia de la FGR. Una persona con las características físicas de Santos R., alias Jimmy, había sido detectada en el municipio de Valle Hermoso, a escasos kilómetros de la frontera. Las imágenes térmicas captadas por un dron militar mostraban una pequeña finca rodeada de maleza y equipada con cámaras de seguridad improvisadas. Todo indicaba que el escondite no era fortuito. La orden fue inmediata: desplegar una operación quirúrgica sin margen de error. Harfuch, desde Reynosa, asumió el mando. Acompañado por fuerzas especiales, activó el protocolo Cero Compromisos, diseñado para capturar objetivos de alto riesgo sin filtraciones ni interferencias. A las 04:47 horas comenzó el asalto. 4 helicópteros sobrevolaron el perímetro, mientras unidades terrestres avanzaban en formación cerrada. No hubo tiempo para la reacción. Jimmy fue encontrado en una habitación interior, vestido con ropa civil y con un arma corta sobre la mesa. No alcanzó a tomarla. Su detención fue confirmada minutos después. La noticia corrió como pólvora. En redes sociales, los hashtags Cayó Jimmy y Justicia para Grupo Fugitivo se volvieron tendencia nacional. El gobierno federal convocó a una rueda de prensa extraordinaria. Harfuch, flanqueado por elementos de la Marina y la Guardia Nacional, habló con contundencia. La captura de este sujeto es resultado de una estrategia integral basada en inteligencia, coordinación y decisión. No descansaremos hasta desmantelar por completo esta red criminal. La presidenta Sheinbaum, desde Palacio Nacional, emitió un mensaje escueto pero firme. La justicia avanza. México no será rehén del crimen. Por primera vez desde el asesinato del grupo fugitivo, miles de ciudadanos sintieron que el Estado estaba verdaderamente presente. La impunidad comenzaba a resquebrajarse. Con Jimmy bajo custodia, se activaron los procesos legales. En su primera audiencia, el juez de control lo vinculó a proceso por los delitos de secuestro agravado, homicidio calificado, delincuencia organizada y posesión de armas exclusivas del ejército. La Fiscalía presentó como prueba el testimonio de 3 colaboradores protegidos, la geolocalización de su celular durante los hechos y una serie de mensajes interceptados donde ordenaba la ejecución de los 5 testigos incómodos, como él mismo los llamaba. Mientras tanto, en Reynosa la ofensiva federal continuaba. Las fuerzas conjuntas tomaron el control de 3 colonias identificadas como centros logísticos de los metros: Loma Real, Balcones de Alcalá y Fuentes, sección Lomas. Ahí se hallaron vehículos blindados, casas con compartimentos secretos y evidencia de reuniones recientes entre operadores del cártel. El golpe fue devastador. Varios integrantes de rango medio fueron detenidos y otros huyeron rumbo a Veracruz y Nuevo León, desarticulando la red territorial. Pero no todo fue celebración. Durante una de las incursiones, un agente encubierto fue herido por disparos provenientes de un domicilio abandonado. Su estado fue reportado como grave, recordando a todos que esta lucha, aunque estratégica, aún tenía un alto costo humano. Harfuch visitó personalmente al agente en el hospital, en un gesto que fue ampliamente difundido. Su cercanía con el equipo operativo consolidaba su imagen de líder real en el campo, no solo en el escritorio. Los familiares del grupo fugitivo, por su parte, organizaron una vigilia en la plaza principal de Reynosa. Cientos de personas acudieron con velas, pancartas y fotografías de los músicos. En el centro del acto, una madre levantó la voz. Hoy sentimos que nuestros hijos no murieron en vano, gracias a quienes no se rindieron. Las lágrimas esta vez llevaban también un matiz de alivio. Con las 2 cabezas visibles del crimen tras las rejas,
el caso adquiría un peso simbólico. No era solo una operación exitosa, sino un parteaguas. Sheinbaum, asesorada por su gabinete de seguridad, decidió aprovechar el impulso. Anunció una propuesta de reforma que permitiría ampliar las atribuciones del Ministerio Público en casos de delincuencia organizada, acortando plazos y facilitando medidas cautelares para altos mandos criminales. Era un mensaje al país. Lo que ocurrió con el grupo fugitivo no quedaría como un hecho aislado, sino como el inicio de una política pública firme, coordinada y sin concesiones. Y aunque faltaba aún la etapa más delicada, la judicialización completa del caso y el desmantelamiento financiero de la red, los cimientos estaban puestos. La captura de Jimmy, al igual que la de El Fayuca, marcaban una nueva etapa en la relación entre Estado y crimen. Los días posteriores a la captura de Jimmy estuvieron marcados por una calma tensa en Reynosa. La ciudad, por años sumida en la incertidumbre y el miedo, comenzaba a respirar diferente. Las patrullas seguían recorriendo las calles, los retenes se mantenían firmes y los sobrevuelos militares recordaban a todos que la presencia del Estado no era simbólica, sino sostenida. Pero algo más había cambiado. La gente hablaba. En las tiendas, en las escuelas, en los tianguis, se murmuraba que ahora sí se está haciendo justicia. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República presentó la carpeta final del caso. Con más de 1000 fojas, el expediente contenía los testimonios de testigos protegidos, análisis balísticos, informes forenses, grabaciones interceptadas y el peritaje digital de los dispositivos asegurados a los detenidos. La conclusión era clara. El secuestro y asesinato del grupo fugitivo no fue un acto impulsivo, sino una ejecución planificada, ordenada por los altos mandos de los metros como castigo por una supuesta indiscreción. La jueza a cargo del caso dictó auto de formal prisión para ambos implicados. Tanto el Fayuca como Jimmy fueron trasladados al Penal Federal del Altiplano bajo medidas de seguridad extremas. El gobierno, consciente del impacto simbólico de este paso, difundió el hecho con discreción pero firmeza. Para los familiares de las víctimas fue el cierre de un ciclo de horror. Para el país, una señal concreta de que, con voluntad política y estrategia, es posible enfrentarse al crimen organizado. Harfuch, tras semanas de trabajo en el norte del país, regresó a la Ciudad de México. En una entrevista breve pero significativa, resumió lo ocurrido con una frase que quedó grabada. Justicia no es venganza. Justicia es verdad, y verdad es lo que se prometió desde el primer día. Su liderazgo, reconocido incluso por críticos del gobierno, lo consolidó como una de las figuras más relevantes en materia de seguridad a nivel nacional. Por su parte, Claudia Sheinbaum aprovechó el cierre del caso para presentar un informe especial al Congreso. En él, detalló las acciones tomadas, los recursos empleados y los resultados obtenidos. Además, propuso un nuevo modelo de unidades élite coordinadas, con presencia permanente en las zonas de alta incidencia delictiva. La propuesta fue bien recibida por la mayoría de los legisladores, conscientes de que lo ocurrido en Reynosa podría replicarse en otras regiones si se mantenía el enfoque firme y coordinado. Los medios nacionales e internacionales destacaron el caso como un ejemplo atípico de justicia efectiva en México. Portales como Infobae, El Universal y Proceso publicaron investigaciones profundas que reconocían la seriedad del operativo y la eficacia en la cadena judicial. Incluso organismos de derechos humanos, que al principio observaron con cautela la intervención federal, terminaron por avalar los procedimientos al confirmarse la legalidad y transparencia de cada etapa. Pero quizá lo más poderoso fue lo que ocurrió en las plataformas musicales. Las canciones del grupo fugitivo, hasta entonces conocidas en círculos regionales, comenzaron a viralizarse. Las listas de reproducción en Spotify, YouTube y TikTok se llenaron con títulos como Mi vida en el norte, Sin decir adiós y Luz de amanecer. Los fans, viejos y nuevos, compartían las letras con frases como Nunca los olvidaremos o Su música sigue viva. Lo que la violencia intentó silenciar,
la memoria colectiva lo transformó en legado. En un gesto simbólico, el gobierno de Tamaulipas, en coordinación con la Secretaría de Cultura, inauguró una placa en honor al grupo en la plaza principal de Reynosa. Al acto asistieron músicos locales, estudiantes y cientos de ciudadanos. Entre aplausos y lágrimas, se escuchó una última melodía, una de las canciones del grupo, interpretada por jóvenes que crecieron admirándolos. Era el eco de una historia que, aunque marcada por la tragedia, encontró justicia y resonancia, y así concluye esta historia. Una historia de dolor, de lucha, de verdad y sobre todo de esperanza. Porque cada paso dado en este caso no solo representó una victoria judicial, sino también una recuperación moral de lo que por años se creyó perdido. Si te conmovió esta historia y crees en el poder de la justicia, suscríbete al canal. Cada semana traemos relatos reales que merecen ser escuchados con la verdad como única bandera. Y no te vayas sin ver el video que está en pantalla ahora. Ahí te contamos otro caso impactante que también marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en México.